Bien, muy buenas tardes. Entonces, para hacer un recuento de lo que hicimos la clase anterior, vamos a enumerar las cosas que logramos visualizar la clase anterior como forma de darle una especie de contextualización a los compañeros que tal vez están nuevos en el curso y también para que los que vieron la clase, pues más o menos tengan en cuenta qué fue lo que hicimos. De esa manera, si tienen alguna duda o si tienen alguna inquietud, entonces ustedes pueden volver y revisar la clase en la grabación que están entonces en el canal de YouTube. Entonces, lo primero que hicimos la clase pasada fue hablar acerca de la carga eléctrica. Vimos que la carga eléctrica es una característica de la materia. Es una característica inherente a la materia, ¿cierto? Entonces, los cuerpos, cualquier elemento, va a estar cargado positivamente, negativamente o de forma neutra. Cuando hablamos de características de la materia, son cosas que son inherentes. Por ejemplo, la masa también es un tipo de característica de la materia que es inherente a la materia. La carga eléctrica es otra. ¿Está bien? También dijimos que había dos tipos de cargas. Entonces, los cuerpos pueden estar cargados de forma positiva, pueden estar cargados de forma negativa o pueden estar cargados neutramente. Cuando estamos hablando que los cuerpos están cargados neutralmente, lo que estamos diciendo es que la cantidad de cargas positivas equilibra la cantidad de cargas negativas, están en la misma cantidad. También, cuando estamos cargando un objeto, vimos que podíamos cargar un objeto y que desde la antigüedad se conoce que se pueden cargar los objetos con cargas eléctricas. Entonces, cuando un objeto se carga con un signo, con un tipo de carga más bien, tiene que haber otro objeto, pongámoslo así en mayúsculas, tiene que haber otro objeto que se cargue con el tipo contrario de cargas. Y esa carga será en igual cantidad, con el mismo número en el signo opuesto. Eso que estamos diciendo allí no es otra cosa que el principio de conservación de la carga. A esto lo llamamos principio de conservación de la carga. La carga entonces no se crea, no se destruye, sino que se transfiere de un cuerpo a otro. Otro, otra de las cosas que mencionamos en la clase anterior es el mínimo valor de la carga. Dijimos que la carga está cuantizada. Entonces a esto lo llamamos el principio de cuantización de la carga. Y eso lo que nos está diciendo es que cualquier objeto que esté cargado va a tener un número entero de una carga que llamamos la carga elemental. Entonces son múltiplos de la carga elemental. Y la carga elemental dijimos que la podíamos llamar simplemente Q y que tenía un valor de 1,602 por 10 a la menos 19 y las unidades que dijimos de la carga, los coulombs. También dijimos entonces, bueno, es importante recordar entonces que esa cantidad, ese valor que tenemos allí, equivale a la carga del electrón. La carga del electrón es simplemente menos Q y la carga en este caso de los protones es simplemente más Q. Entonces, de esa manera, sabemos que es la misma cantidad, la misma magnitud de carga, solo que con signos diferentes. También mencionamos el por qué cada uno de estos recibía ese signo positivo o negativo cuando, por ejemplo, cuando se frotaban dos materiales entre sí, uno recibía las cargas negativas y el otro las estaba cediendo, y entonces por esa razón quedaba cargado de manera positiva o quedaba cargado de manera negativa. También hablamos de los conductores.
y hablamos de cómo podíamos inducir cargas en ellos. Entonces hablamos de cargas por inducción. Hablamos de cómo hacer para que esa carga se mantuviera de manera permanente en un conductor. Recuerden el experimento en el que hicimos conectar a tierra ese elemento conductor una vez está induciéndose la carga. Pues también cómo cargarlo permanentemente. Y también hablamos de I hacer don't see eso. a bien como in your contacts. Who would you like to FaceTime with? Permítame un segundo, está pidiéndome. Ya. También por último hablamos de los aislantes. Y mostramos también entonces cómo, por ejemplo, cuando acercábamos un objeto que estaba cargado, él inducía el desplazamiento de los electrones en cada uno de los átomos, de tal manera que también teníamos una inducción por polarización. Bien, ¿alguna inquietud con respecto a eso que hicimos en la clase anterior? An electroscope. Sí, no. Sí, esa carga elemental también se le llama con U solamente. También se le puede llamar con la E, o sea, es independiente, o sea, tú lo puedes llamar E o el nombre que le pongas no importa, lo que importa es la magnitud, ¿cierto? Este valor es el que nos va a interesar. Pongámosle por acá que es la carga electrónica. Sí, el nombre no importa cómo le pongamos, simplemente tener en cuenta que los objetos se van a cargar en un número entero de cargas electrónicas elementales, bien sea que esas cargas sean positivas o que esas cargas sean negativas. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Bien, les voy a presentar por acá un videíto. Presentemos esta, no este, claro. Esta ventana que tengo por aquí. Es simplemente un DVD con unas visualizaciones, unos experimentos. No creo que se vaya a escuchar el audio, pero lo que nos interesa en este momento es precisamente observar el experimento como tal. Entonces miren que en este caso, por ejemplo, con este primer video, nos muestra una barra metálica, una barra de aluminio, y en este caso se está frotando una barra de vidrio con un paño de seda. Entonces, según lo que discutimos en la clase anterior, ¿qué tipo de carga o con qué tipo de carga quedaría cargado ese vidrio una vez se frota con el paño de seda? Positiva. Quedaría cargado positivamente, ¿cierto? Y entonces al acercarlo a la barra, ¿qué creen ustedes que ocurre? Empieza a girar, ¿no? Se atraen. ¿Cierto? Vamos a experimentar una cierta atracción. ¿Y esa atracción por qué razón ocurre? ¿Qué Pues características? ¿Sí? los electrones de la vara quieren ir al vidrio, ¿no? Pues los electrones que tiene la barra están libres de moverse, porque ya dijimos, esa barra, por ejemplo, es de un material metálico. Los materiales metálicos tienen la característica de ser conductores y esa conductividad es la que permite que esos electrones se puedan desplazar. Entonces, si se pueden mover, se pueden acercar hacia donde están las cargas positivas. Siempre vamos a tener que las cargas negativas van a tratar de buscar las regiones donde están las cargas positivas. Luego vamos a discutir el por qué y vamos a cuantificar eso, listo. Pero entonces por este momento miremos este experimento. Observemos entonces que en este caso, esa barra de vidrio que está cargada positivamente, efectivamente atrae, no importa desde cuál lado, atrae por cualquier parte a esa barra metálica. En este caso estamos frotando con el paño de seda una barra de un material polimérico.
Entonces, si recordamos también, lo que vamos a tener es que la barra, en este caso, la barra de material polimérico, está más abajo en esa tabla de triboelectrostática, entonces es más susceptible de ganar electrones, de quedar cargada negativamente. Miren que estamos utilizando el mismo objeto, estamos utilizando el mismo paño para frotar ambas barras, la barra de vidrio y la barra de el polímero. Entonces uno diría, no, pero entonces esta queda cargada del signo opuesto. ¿Por qué en este caso también la está trayendo? Miren esto, ¿sí? Independiente entonces de qué es lo que esté ocurriendo o cuál material yo esté acercando, el efecto es que precisamente esos electrones se pueden, se pueden mover y hay una región o una distancia que es más pequeña entre los electrones y las cargas positivas de la barra, por lo tanto, hay una fuerza atractiva principalmente. Es más grande la cantidad de fuerza atractiva que ocurre entre estas cargas negativas que tenemos aquí y las cargas positivas que tenemos aquí, que la fuerza repulsiva que, por ejemplo, estas cargas positivas van a estar experimentando por la presencia de estas cargas positivas acá. En este caso, por esas razones que vemos que efectivamente la barra se acerca. Una pregunta. Claro. Eh, Sino que yo la clase pasada había entendido que las cargas positivas se iban al otro lado porque por la repulsión y las cargas negativas se juntaban por la atracción. Sí, recuerda que lo que ocurre con el caso de los materiales conductores es que los electrones son libres de moverse. Entonces los electrones se van a desplazar a la región donde queden más cerca de las cargas positivas que van a tener allí. Mira que lo que teníamos allí, puedo dejarte de compartir la pantalla. Lo que teníamos allí es lo siguiente. Teníamos este material que es un material conductor. ¿Sí? Ese material conductor pues está hecho de átomos que tienen cargas positivas y negativas en igual cantidad. O sea, inicialmente él está neutro. Que me faltó creo que un... ¿sí? Y entonces, cuando yo le acerco una barra que esté cargada positiva, digamos yo vengo por acá con esta barra de vidrio que froté, esa barra de vidrio la froté con un paño de seda y entonces me quedó cargada positivamente. Entonces, lo que sienten esos electrones es precisamente una atracción. Esos electrones vienen por aquí y se van a tratar de acomodar en esta región de acá, dejando en la parte de atrás o dejando en la zona más alejada esta región cargada principalmente de forma positiva. Y esta otra región de acá cargada principalmente de forma negativa. Entonces, como acá tengo una zona que está, perdón, una zona que está cargada positivamente, entonces miren que aquí, entre este punto y este punto, hay una distancia. Entre este punto y este punto hay una distancia diferente, digamos de 1 y de 2. Estas cargas positivas de acá, con estas cargas positivas de acá, ¿sí? Las cargas que tenemos en esta zona y las cargas que tenemos en esta zona van a tratar de rechazarse entre sí. Pero las cargas negativas que tenemos en esta zona con las cargas positivas de esta zona van a tratar de atraerse. Es decir, acá voy a tener una fuerza en esta dirección de atracción. Y acá voy a tener una fuerza de repulsión. ¿Qué es lo que ocurre? Al estar a menor distancia, es más grande la fuerza de atracción que la fuerza de repulsión. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando cambiamos el escenario? El escenario es ahora la misma barra de material conductor con cargas negativas, digamos las mismas 4 cargas negativas,
cargas positivas neutralizándolas, ¿cierto? En igual cantidad, y ahora la barra que acercamos es del polímero y está cargada negativamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ahora estas cargas negativas, esta y esta, ¿sí? Van a decir, no, por acá toda esta región que está cargada negativa, me trata de alejar las cargas negativas que tiene el conductor. Entonces esas 4 cargas, por ejemplo, que teníamos en las cercanías, simplemente se desplazan lo más lejos posible. Recuerden que lo único que se puede mover son las cargas negativas. Las cargas positivas se tienen que quedar quietas porque son las que están fijas en la estructura de los átomos. Y entonces toda esta zona de acá, con motivo de que se fueron las cargas negativas, toda esta zona de acá me queda cargada de manera positiva. Y toda esta zona de allá arriba me va a quedar cargada de forma negativa. Entonces, otra vez, entre las cargas positivas y las cargas negativas hay una atracción. Entre las cargas negativas y las cargas negativas hay una repulsión. Pero la distancia que hay entre ellas es más grande y entonces es mayor la fuerza. Esta fuerza que tenemos acá, llamémosla la fuerza 1, es más grande que la fuerza 2. Daniela. Juan, entonces por lo general los conductores nunca, pues, o muy pocas veces generan esta vaina de que se aleja. Se me fue el nombre. La repulsión. Eso. Listo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para lograr repulsión entre materiales conductores? Tendrías que garantizar que el material está completamente cargado de un tipo de carga particular y acercarle un material que tenga ese mismo tipo de carga. Si recuerdan, aquí al final hicimos esa, traigámoslo mejor aquí, que se ve más bonito. Permítanme, traigo estas imágenes y me copio este dibujito que le queda más bonito al libro que a mí. Copiar, pegar. Esta situación que tenemos acá. Recuerden que lo que habíamos hecho o lo que mostramos que podíamos hacer también era lograr que un material conductor se cargara. ¿Cómo? Inicialmente poniendo los dos materiales conductores en contacto, acercando una barra cargada con un cierto tipo de carga por el efecto de que las cargas del signo opuesto se van a atraer y las cargas del mismo signo se van a repeler. Entonces, en este caso, lo que está ocurriendo es, por aquí, toda esta zona me queda cargada negativamente. Todos los electrones de estas dos esferas se van a acercar a la barra que está cargada positivamente, dejándome la esfera más alejada cargada principalmente de forma positiva. Si yo luego los separo, como se ve acá, entonces soy capaz de mantener una mayor cantidad de cargas negativas aquí y una mayor cantidad de cargas positivas aquí. Entonces, si ya, por ejemplo, después de que las tengo separadas, yo vengo con otro elemento que está cargado, qué sé yo, negativamente, y lo acerco a este, simplemente vengo con él, lo trato de acercar, ellos inmediatamente intentarán repelerse. ¿Listo? Pero sin necesidad de hacer eso, un conductor nunca me va a repeler algo. Si está cargado inicialmente neutro, no. Porque él tiene la capacidad de mover las cargas hacia la zona que esté más cargado positivamente. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Bien. Vamos ahora entonces a tratar de ponerle valores cuantitativos. Quiero que por favor presten bastante atención a esta forma porque
digamos que uno de los problemas principales que puede surgir es cuando tratamos de cuantificar algo que lo estamos viendo por primera vez. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible, pero esto va a implicar un poquito de manejo vectorial. Entonces, para que tengamos de pronto cuidado con ese manejo vectorial, que nos va a ayudar a que los resultados que hagamos cuando tengamos un cálculo en particular, pues sean adecuados. Entonces, vamos a hacer esto asumiendo primero dos cargas puntuales. Una de las cosas que es importante recordar es que las cargas van a estar o se pueden representar como si fueran puntos. Sí, cuando hablamos de cargas puntuales, estamos hablando de un punto en el sentido geométrico. ¿Listo? Ese punto, no, o sea, en este caso, por ejemplo, no vamos a considerar que tiene un tamaño, que tiene un área o un volumen, sino simplemente vamos a considerar que toda la carga de ese objeto está concentrada en esa ubicación geométrica. ¿Listo? Entonces llamemos a esto Q1 y a esto llamémoslo simplemente Q2. Son dos puntos que son cargas puntuales. Si esas dos cargas puntuales están en el espacio, yo esas dos cargas las puedo unir por medio de una línea recta, ¿cierto? Ustedes saben que por dos puntos pasa una única línea recta. Hasta ahí espero que no haya ningún problema. Aquí le vamos a poner un vector unitario. Esos vectores unitarios nos van a ayudar a indicar la dirección que une los puntos o las posiciones donde están puestos las cargas 1 y 2. Entonces ese vector unitario lo voy a representar aquí con otro color. Vamos a ponerlo en color violeta, por ejemplo. Acá tengo un vector. Ese es un vector unitario. Recuerden que los vectores unitarios tienen magnitud 1 y los vamos a representar con un gorrito en lugar de una flechita. Entonces, ese vector, vamos a poner esto un poquito más abajo, llamémoslo R1, 2, con gorrito. ¿Qué quiere decir R1, 2? Es el vector que apunta de la posición 1 en la dirección de la posición 2. Entonces, por eso lo llamamos con este subíndice. Sabemos entonces que si tenemos esas dos cargas puntuales, tenemos dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Si las cargas son del mismo signo, esos dos cargas puntuales van a ejercer fuerzas que van a tratar de repelerse entre sí. Si las cargas son de signo opuesto, las dos cargas van a tratar de atraerse entre sí. Pero la dirección, o más bien, la fuerza es una entidad vectorial que tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. O sea, tiene que tener esas tres características. La dirección va a estar a lo largo de esta línea. Necesariamente, a lo largo de la línea recta que me une los dos puntos. El sentido es el que me dice en qué dirección apunta la flecha. Entonces, en este momento, simplemente por generalidad, vamos a decir el sentido de la fuerza, vamos a asumirlo en este, apuntando hacia allá, apuntando hacia la derecha. Entonces, digamos que esto es la fuerza, esta sí es un vector con flechita, que la fuerza 1, que la partícula 1 ejerce sobre la partícula 2. Sabemos que por acción recíproca entre las fuerzas, ¿cierto? Si uno está tratando de alejar a 2 o está apuntando con esta fuerza que va en este sentido, entonces 2 tiene que hacer una fuerza de sentido opuesto. En este caso, esta sería la fuerza que 2 le aplica a 1. Y también es un vector. Listo. ¿Qué es importante tener en cuenta? La distancia que hay entre ellas. Esa distancia que yo estoy midiendo aquí, llamémosla simplemente R. Entonces tenemos dos cargas puntuales separadas una distancia R
voy a poner un vector unitario que apunta desde la partícula 1 en la dirección de la partícula 2. Voy a tener una fuerza que la partícula 2 está experimentando como efecto de la partícula 1. Y esa misma fuerza o la misma magnitud de fuerza va a estar en el sentido opuesto. La partícula 1 va a experimentar debido a la partícula 2. Acá también puedo poner otro vector unitario. Miren que los vectores unitarios yo los puedo poner donde yo quiera. Entonces yo puedo poner un vector unitario que apunte en esta dirección. Este es un vector unitario que va de la partícula 2 a la carga 1. Miren que tiene la misma magnitud, 1, la misma dirección, es decir, están a lo largo de esta misma línea recta, pero sentidos opuestos. Hasta ahí todo está claro. Sí, profe. Eduardo Daniel. Una pregunta, ¿cuál es la ventaja de definir los vectores geométricos así? O sea, que tienen magnitud, dirección y sentido, en vez de decir que tienen magnitud y dirección, porque añadirle lo del sentido. Porque cuando hablas de dirección en el sentido geométrico, lo que estás hablando es la línea recta a lo largo de la cual se desarrolla un vector. Entonces, el vector se puede desarrollar en un sentido de la línea recta o en el otro sentido de la línea recta. Entonces, por eso es que siempre hablamos que un vector tiene esas tres características: magnitud, dirección, sentido. Dirección es simplemente la orientación que tiene la línea recta, es decir, que va montado sobre ella. Y el sentido es el que dice para dónde apuntar la flecha. ¿Y por qué los vectores están como ligados a las rectas? O sea, no podrían tener su propio mundo. No es la manera como matemáticamente se describen, digamos, los vectores. Digamos que eso nos permite simplificar un poco la solución de cómo vamos a resolver, digamos, los problemas. Porque si definimos esos vectores de esta manera, entonces ya vamos a poder, sin importar en qué posición estén esas partículas cargadas o esos puntos donde está la carga, vamos a poder definir entonces y encontrar lo que nos va a interesar en ese momento, que es precisamente estas magnitudes de estas fuerzas. Eso es lo que vamos a buscar en este momento. Entonces, aquí como definición vamos a decir, si decimos una fuerza FIJ, miren que esto no es otra cosa que la fuerza que la carga I ejerce en la carga J. Listo. Entonces, por eso es que le ponemos la fuerza F12, se la pusimos a la carga 2, y la fuerza F21 se la pusimos a la carga 1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a determinar o a expresar una fórmula que nos va a permitir determinar esa fuerza. ¿Cuánto es el valor y la magnitud de esa fuerza? Resulta que esto salió por allá en 1800, pues aproximadamente en 1800, un científico francés de apellido Coulomb, con sus experimentos, él determinó que las fuerzas de los objetos que estaban cargados tenía unas ciertas proporcionalidades. ¿Qué fue lo que encontró Coulomb? Él encontró, por ejemplo, llamémoslo F12, directamente, para que de una vez le pongamos los valores como los expresamos nosotros. ¿Cierto? Que la fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2, o la carga 1 ejerce sobre la carga 2, es el producto de las cargas, la carga 1, la carga 2, o sea, es proporcional a la magnitud de cada una de estas cargas. Entre más cargados sean los objetos, mayor va a ser la fuerza que ellos van a sentir, que es además inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia, no a la distancia cualquiera, sino al cuadrado de la distancia. Es decir, si esta distancia entre estos objetos
empieza a hacerse cada vez más larga, su interacción va a reducirse como una proporción de 1 sobre r a la 2. Sabemos que es esa curva de 1 sobre r a la 2, si la graficamos, acá tenemos, por ejemplo, r, y acá tenemos 1 sobre r a la 2, nos damos cuenta que esa curva decae muy rápidamente. Es una curva que es decreciente y que es asíntota con el cero. Entonces, en teoría, cuando dos partículas cargadas o cuando dos cargas están infinitamente alejadas, la fuerza que ellas ejercen entre sí es nula. Y aquí él tuvo que poner una constante de proporcionalidad, una constante que nosotros vamos a llamar K sub E. Pero miren que acá tenemos una inconsistencia. Entonces acá tenemos cargas, acá tenemos distancia al cuadrado, y estos son magnitudes escalares. La carga es escalar, la distancia es escalar. Esta constante que tenemos acá debe tener también unas unidades, pero adicionalmente nos falta indicar el sentido vectorial de la fuerza. Si nos damos cuenta, la fuerza es un vector. Entonces, la manera de ajustar eso es simplemente tener en cuenta que esto va en la dirección de ese vector unitario R12. Entonces, esa expresión que tenemos allí, que ya vamos a desglosar un poquito más, es lo que conocemos como la ley de Coulomb. Miren que acá lo que la ley de Coulomb me está diciendo es precisamente la fuerza que la carga 1 está ejerciendo sobre la carga 2 es el producto de las dos cargas multiplicado por la constante de Coulomb, esto llamémosla constante de Coulomb, y dividido la distancia al cuadrado. Entonces, si por ejemplo a nosotros nos piden la magnitud, simplemente le quitamos la característica vectorial, le quitamos ese vector unitario de allí. Otra de las cosas importantes para que de pronto, cuando estén revisando los libros, cuando estén revisando la literatura, si van a hacer una revisión, es esta forma como estamos presentando la ley de Coulomb, considera vectores unitarios. En algunos libros, vamos a ponerlo por aquí, en la literatura, la ley de Coulomb en algunos libros aparece expresada de esta manera. Aparece, por ejemplo, la misma ley F12 es igual al producto de las cargas, ese no cambia, Q1, Q2, multiplicado por la constante de Coulomb, K sub E, pero acá hay una ligera variación. ¿Cuál es esa ligera variación? Esto aparece magnitud de R2, un vector R2 menos R1 al cubo, y acá multiplicado por un vector que se llama R2 menos R1. ¿Qué es eso? ¿O cuál es la diferencia entre esta expresión y esta que pusimos aquí arriba nosotros? ¿Quién de pronto nota cuál es la diferencia? En este se está como normalizando el vector. Estamos normalizando el vector, exacto. Entonces miren, por ejemplo, miren que acá en la expresión o el ejemplo que les mostré, parte del hecho de que nosotros conocemos exactamente la distancia entre las cargas. O sea, esa distancia R es conocida. ¿Qué es lo que ocurre? Que si, por ejemplo, nosotros estamos en otra situación, digamos, en la situación tridimensional, donde estos son los vectores X o los sistemas de coordenadas cartesiano X, Y, Z, yo puedo tener las cargas en cualquier parte, ¿cierto? Esta ser mi carga Q1 y esta ser por acá mi carga Q2.
Entonces, esas dos cargas van a interactuar de la misma forma que lo hicieron las dos cargas que teníamos aquí arriba. ¿Cómo es que de la misma forma? La fuerza que hay entre ellas debe actuar sobre esta línea, la línea que une las dos cargas. Lo que pasa es que entonces, muchas veces lo único que conocemos de las cargas es el vector posición de ellas. ¿Cómo así que el vector posición? Es un vector que va desde aquí, o sea, desde el origen hasta la posición donde está la carga. Eso se llama un radiovector. Entonces este se llama R1, este señor de acá se llama R2, el radiovector que apunta a la carga 2, y entonces vectorialmente este que tenemos acá sería R2 menos R1. ¿Sí? Entonces son teniendo simplemente la suma de vectores. Si yo sumo R1 más R2 menos R1, obtengo R2. Entonces por eso este de acá se llama R2 menos R1. Entonces miren que acá lo que estamos haciendo o considerando es, yo no conozco esta distancia R no es otra cosa que la magnitud de R2 menos R1. Entonces por eso me aparece acá esa magnitud elevada al cubo. Pero la dirección y el sentido me lo da este vector de acá arriba. Pero como es un vector que va completamente largo, ¿cierto? Que va desde una partícula cargada hasta la otra, es como si yo estuviera multiplicando la magnitud, o sea, este de aquí, R2 menos R1, es lo mismo que si yo dijera la magnitud de R2 menos R1 multiplicado por el vector unitario R1, 2. Es exactamente igual. ¿Listo? Entonces, miren que si yo reemplazo este término que tengo acá, si yo reemplazo esta magnitud en el lugar de este que está en paréntesis, se me va a cancelar uno de estos, este cubo, se me va a volver un cuadrado, me desaparece esta magnitud vectorial de arriba y me queda exactamente esto. Entonces, para que de pronto, al momento de estar estudiando y estar repasando en la literatura, de pronto no se vayan a encontrar con esta otra formulación, porque ya el semestre pasado y el semestre anterior varias personas me preguntaron, pero venga, usted presentó esto en términos de vectores unitarios y en la literatura aparece con un cubo en la parte de abajo. Es por eso. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Pregunta? Continuamos. Sergio. Tienes micrófono, que de pronto es más fácil para poderte escuchar. Ah, ok. ¿Qué parte no entendió muy bien, Sergio? Bueno, voy a tratar de hacerlo o de volverlo a repetir lo que acabamos de mencionar. Mira, lo que pasa es que tenemos esta fórmula. Esta fórmula es la ley de Coulomb, ¿cierto? O es una forma de indicar la ley de Coulomb. ¿Qué es lo que hace la ley de Coulomb? La ley de Coulomb me dice cuánto es la magnitud de la fuerza entre dos partículas que están cargadas, ¿cierto? Entre dos cargas puntuales. Entonces, esa magnitud, dijimos, es el producto de cargas por una constante de proporcionalidad que se llama la constante de Coulomb sobre la distancia al cuadrado en la dirección del vector unitario. Esa es la manera como normalmente yo empleo para trabajar y para solucionar problemas. ¿Sí? Pero si ustedes van a la literatura, se pueden encontrar esta otra formulación, que es equivalente. ¿Dónde está la equivalencia? Nosotros acá conocíamos exactamente cuánto era la distancia R entre las dos cargas. Y sabíamos que estaban
ubicado sobre una línea recta. Miren que es como si estuviéramos parados sobre el eje horizontal. ¿Sí? En ocasiones los problemas no nos permiten conocer de antemano esa distancia. Tenemos que determinarla basada en la posición de cada una de las partículas. Entonces, acá es donde estamos en el sistema tridimensional y estamos diciendo, yo tengo acá este sistema coordenado cartesiano, X, Y, Z, y lo único que voy a conocer es que por acá yo tengo una carga puntual Q1 y tengo otra carga puntual Q2. Un artificio o una herramienta matemática para conocer la posición de ese vector, perdón, de esa carga, es utilizar estos vectores que parten desde el origen. Se llaman radiovectores. ¿Por qué se llaman radiovectores? Porque salen como si fueran radiales desde el origen, apuntando en cualquier dirección del espacio. Entonces, aquí va a hacer un daño. Entonces, esencialmente, lo que voy a tener es, para la carga 1, tengo un radiovector R1. Para la carga 2, tengo un radiovector que se llama R2. Utilizando la matemática vectorial, yo puedo encontrar el vector que me une Q1 con Q2. Ese vector yo lo puedo expresar en términos de esos radiovectores, ¿cierto? Es simplemente R2 menos R1. ¿Listo? Entonces, la formulación de la que estábamos hablando, que se van a encontrar en la literatura, o que se pueden encontrar en la literatura, es esta. La fuerza, que es la misma fuerza entre cargas o entre partículas cargadas, es la carga de la una por la carga de la otra por la constante de Coulomb, multiplicado por este vector, ¿cierto? Este vector es el que me da la característica de la direccionalidad y el sentido de la fuerza. Y acá en la parte inferior, la magnitud del vector, pero al cubo. Entonces, ¿por qué se hace así? Porque es que este vector que yo tengo acá, yo lo puedo representar como la magnitud del radiovector multiplicado por un vector unitario, ¿cierto? O sea, la magnitud, estamos hablando de esta distancia, R. Esto de aquí, toda esta carreta de acá, esto es R. Toda esta carreta de acá, esto es R. Entonces es como si le hubiéramos puesto esa fuerza F1,2, como si le hubiéramos puesto Q1 por Q2 por K sub E sobre R a la 3 multiplicado por R y multiplicado por R unitario entre 1 y 2. Entonces mira que una fuerza o esta R de acá se me cancela con una de las R's y esto se convierte en un 2. Y llegamos exactamente a la misma ecuación que habíamos puesto aquí. Listo. Bien. Entonces, considerando que la carga, dijimos, está expresada en términos de Coulomb, pues las unidades de la carga son los Coulomb. Son los coulombios que los representamos con esta letra C mayúscula. C. Pero un coulombio es una unidad de carga muy grande. O sea, decir un objeto tiene una carga de un coulombio es un objeto excesivamente cargado. Por lo general, los objetos cuando están cargados adquieren cargas en el orden de microcoulombios. Entonces, lo más seguro es que vamos a encontrar que la carga está expresada en micro con el prefijo de la letra griega mu y la letra C, esta misma que teníamos acá. Entonces acá esto es equivalente a 1 por 10 a la menos 6 coulombios. Listo. Habíamos dicho que la carga del electrón y del protón tenían un cierto valor, ¿cierto? Voy a poner aquí el valor completo. La carga Q es 1,602,17,733 por 10 a la menos 19 coulombios.
Listo. Nosotros lo abreviamos a solamente 3 cifras significativas, o incluso en ocasiones solamente 2 cifras significativas, ¿cierto? Entonces este es uno de los valores que ustedes pueden guardar por allí. Este lo revisé en Wikipedia y es el valor, digamos que científicamente aceptado para la carga electrónica. Ahora, si nos damos cuenta, cuando tenemos una fórmula matemática, nosotros tenemos que garantizar lo que se conoce como la coherencia dimensional. Repitamos acá la ecuación que teníamos allá. La ecuación de la ley de Coulomb. Q1, Q2, K sub E, R al cuadrado, R unitario 1, 2. Es decir, si yo quiero conocer las unidades de la fuerza, ¿cuáles son las unidades de la fuerza en el sistema internacional? Se conocen como los newtons. Esos ya los conocen ustedes desde la física mecánica. Entonces, acá yo tengo que tener como resultado newtons. Unidades de fuerza. Al otro lado de la ecuación, o sea, en esta expresión, la multiplicación me tiene que dar newtons también. ¿Cómo así? Acá tenemos unidades de la carga 1, pero la carga está dada en coulombios. La carga 2, coulombios. La distancia está dada en metros, pero está al cuadrado. Entonces acá voy a tener metros cuadrados. Las unidades de K sub E. Bueno, y el vector unitario, pues es un vector, no tiene unidades. ¿Listo? Las unidades de K sub E tienen que ser tales que obtengamos newton. Entonces miren que si dejamos a K sub E solita, sus unidades tienen que ser de tal forma que me cancelen los coulombios al cuadrado que tengo arriba. Entonces voy a tener coulombios al cuadrado. Que me cancelen los metros al cuadrado que tengo abajo. Metros al cuadrado. Y que además me pongan los newtons, porque mi fórmula no tiene newtons. O estas unidades que llevamos hasta ahí no tienen newtons. Entonces estas unidades que acabamos de encontrar son las unidades de K sub E. Entonces estas son las unidades de la constante de Coulomb. En ocasiones la constante de Coulomb se puede expresar en una forma alterna. Entonces K sub E también tiene una equivalencia. En ocasiones, de pronto ustedes la habrán visto en alguna parte, se puede expresar como 4pi epsilon 0. ¿Sí? Esto es una equivalencia que es muy común, también ustedes se la van a encontrar en la literatura. Muchas veces para evitarme escribir 1 sobre 4pi epsilon 0, yo simplemente pongo K sub E. ¿Listo? Entonces ustedes también pueden hacer lo mismo. ¿Qué es importante? Saber entonces cuánto es la magnitud de K sub E. Entonces K sub E es 8,9875, 5 me quedó chueco, 75, 517874 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esto lo podemos aproximar a 8,99 por 10 a la 9. Y las unidades exactamente iguales. ¿Listo? Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Miren una cosa. Siempre que yo pongo las unidades, o siempre que yo pongo un valor, me aseguro de poner las unidades. Es una recomendación que les hago. Siempre carguen las unidades metidas allí para que en sus ecuaciones no tengan problemas. Aquí apareció un valor o una otra constante interesante. Daniel. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué es un coulombio? ¿Qué base física tiene, digamos,
un culombio? Un culombio es la unidad con la que se cuantifica la carga. ¿Sí? En términos, es una unidad que es derivada. ¿Cómo es que una unidad derivada? Es una unidad que está en términos de otras unidades que son unidades fundamentales del sistema internacional. Vamos a ver más adelante cuáles son esas unidades, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ustedes seguramente ya conocen algunas de las unidades de las unidades base del sistema internacional. Conocen que, por ejemplo, para la longitud, la unidad base es el metro, que para el tiempo, la unidad base es el segundo, que para la masa, la unidad base es el kilogramo. Es posible que alguno conozca que para la corriente eléctrica, la unidad base es el amperio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es cómo obtenemos ese culombio, más adelante lo discutiremos, en términos de esas unidades fundamentales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que una unidad es derivada? Piensen, por ejemplo, en los newton. Cuando uno decía un newton, recuerden que uno lo que hacía era decir, esto es equivalente a un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí o no? Donde kilogramo es unidad fundamental, metro es unidad fundamental, segundo cuadrado es unidad fundamental, pero siempre que resolvíamos un problema de física mecánica y obteníamos la fuerza, simplemente lo expresábamos en su valor en newtons. No nos poníamos a volverlo, a convertirlo a kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, simplemente lo dejábamos en newtons. Entonces, exactamente lo mismo ocurrirá con el culombio. Cuando tenemos que hacer un ejercicio y queremos conocer la carga, simplemente la expresamos en términos de culombio. ¿Sí? No sé si eso de pronto soluciona tu inquietud. Sí, profe, Profe, más adelante miraremos. entonces, ¿a cuánto equivale? Miguel, ¿A qué equivale, mejor dicho? David, un segundo, espérate que Miguel estaba levantando la mano y luego David Es Santiago. que si quieres que pregunte primero porque lo mío es sobre otra cosa. Ok. Cuénteme, David Santiago. Perdón, profe. Sí, era la equivalencia en Colombia. La equivalencia Sí, igual que pesa el Newton. es amperio por segundo. Ya, profe. ¿Sí? Profe, Hola. ¿qué es lo que quiere representar la epsilon como en la forma, en la otra forma de la constante? Ya precisamente iba para allá. Ese valor epsilon cero. Aquí en este momento iba a escribirles qué era epsilon cero. Epsilon cero es otra constante fundamental de la naturaleza. Se conoce como permitividad del espacio libre. Simplemente es una característica, una de las constantes fundamentales de la naturaleza. Así se conoce. Y equivale a 8,85, 41, 87, 81. Yo les pongo todos esos valores aquí, pues como para que ustedes vean que no son valores como números sencillos, sino que son valores así bastante feitos, ¿cierto? Unos valores numéricos que si uno, por ejemplo, requiere una precisión en los cálculos, pues debe ir a consultarlos porque esto pues, no tiene sentido aprendérselo. Lo que sí tiene sentido es aprenderse, por ejemplo, las 2 o 3 primeras cifras para hacer unos cálculos aproximados. Entonces, en este caso, ese 8,85 por 10 a la menos 12 va a tener unas unidades que son precisamente, si ustedes se dan cuenta, este epsilon cero aparece acá, pi no tiene unidades, un cuarto son simplemente valores constantes. Entonces tiene que tener estas mismas unidades, pero al revés, porque está al inverso. Entonces simplemente culombio cuadrado sobre newton por metro cuadrado. O en ocasiones, si ustedes van y lo buscan, se van a encontrar que esa permitividad también se expresa en otra constante o en otra unidad derivada que se conoce como el faradio.
Entonces esto es faradios por metro. ¿Por qué no les quería decir todavía lo de los amperios? Porque todavía no hemos discutido qué es un amperio, pero es una unidad fundamental del sistema internacional. Y a partir de ella se definen otras constantes fundamentales, otras unidades derivadas. Entonces, listo, tenemos esta otra magnitud, que es entonces la permitividad del espacio libre. En ocasiones también se conoce simplemente como permitividad del vacío. Si nos damos cuenta entonces, esta expresión a la que llegamos, esta expresión de la ley de Coulomb, tiene una semejanza funcional. ¿Cómo es que semejanza funcional? Se parece en la forma que va a tener la ley de la gravitación universal. En el curso pues no vamos a ver gravitación, pero sí nos va a servir para entender algunas cosas. La ley de la gravitación universal nos permite determinar cuánto es la fuerza de gravedad entre dos objetos que tengan masa. Dos objetos con masa van a estar gobernados por este tipo de fuerza. Entonces, la fuerza de gravedad estará dada por la masa de un objeto multiplicado por la masa del segundo objeto dividido por la distancia entre los objetos al cuadrado y por una constante g que se llama la constante de gravitación. En el caso de los objetos que tienen masa, la fuerza gravitatoria es únicamente atractiva. Entonces, fuerza de atracción. Y entonces eso de una vez nos define cuál será la dirección y el sentido de la fuerza. Si yo tengo entonces dos objetos, tenemos un objeto de masa 1 y acá tengo un objeto de masa 2. La fuerza va a actuar a lo largo de esa misma línea de acción de fuerza, o la línea que une a esos dos objetos con masa, y necesariamente esta va a ser la fuerza que la masa 2 ejerce sobre la masa 1, y esta va a ser la fuerza que la masa 1 ejerce sobre la masa 2, atrayéndose entre sí. Aquí ya no vamos a tener el problema de suponer o de asumir el sentido del vector unitario. El vector unitario nos va a servir para los problemas en donde estamos considerando cargas eléctricas. ¿Listo? ¿Inquietudes? Bueno, entonces, si no hay ningún comentario, vamos a hacer una comparación entonces. Sí, claro. Daniel. Profe, qué pena, ¿me puedes volver a explicar, pues así como rápidamente en palabras qué significa la permitividad del espacio libre? Permitividad es una característica de la materia. ¿Sí? Es una característica que habla de cómo una propiedad que se llama, o una entidad que se llama los campos eléctricos, puede desarrollarse en un cierto material. Entonces, a pesar de que cuando hablamos del vacío estamos hablando de la ausencia de material, esa región del espacio, a pesar de que allí no haya materia, también tiene una característica de permitir que se desarrolle un campo eléctrico. ¿Sí? De pronto, o sea, lo vamos a ir discutiendo a lo largo del curso, pero de pronto, tal vez ustedes han escuchado que las ondas electromagnéticas, por ejemplo, viajan en el vacío. ¿Sí? Es la manera como, por ejemplo, podemos entender que las ondas de radio, que la luz solar, que los rayos X, los microondas, viajen a través del espacio en el universo sin requerir que haya un medio material para poderse propagar. Entonces, esa permitividad permite, ¿no? Esa permitividad es la característica de esa región del espacio de que exista una cierta cantidad de que pueda existir un campo eléctrico, básicamente. ¿Sí? Entonces, Sí, profe, gracias. no sé, es difícil, es uno de esos conceptos que es complejo de
de explicar en palabras, ¿cierto? Es más fácil entenderlo desde el punto de vista de una de las propiedades de una región o de un cierto material. Juan, entonces, ese epsilon cero es igual para todos los ambientes o solamente para el vacío. Ese es el del vacío. Cuando tenemos otro material distinto, ya vamos a ver que aparecen la permitividad de ese material. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si el campo eléctrico se está desarrollando en el interior, no sé, de un polímero, de un material conductor, de un material dieléctrico de agua, qué sé yo, cualquier otro tipo de material, va a tener un valor diferente. O sea, no es la misma capacidad que tiene el campo eléctrico de formarse, de propagarse cuando está allí. ¿Listo? Listo. Bien. Entonces, ya que hicimos este paralelo entre la forma funcional, miren que la forma funcional es similar. Aquí teníamos, en la ley de Coulomb teníamos carga a carga, distancia al cuadrado en la parte de abajo y una constante. Miren que es lo mismo que tenemos en la ley de gravitación universal. Tenemos masa a masa, distancia al cuadrado y una constante. Entonces, si tenemos eso en cuenta, podemos comparar fácilmente cuánto es la fuerza eléctrica contra la fuerza gravitacional. Vamos a hacer un ejemplo, pongámosle aquí, ejemplo, en el cual calculemos cuánto es, por ejemplo, la atracción gravitacional que hay entre dos partículas cargadas, digamos dos partículas que podemos considerar de alguna manera puntuales, dos protones. Vamos a decir que aquí tenemos un protón y que acá tenemos un segundo protón. Y que están ubicados a una distancia, digamos una distancia de entre sí. Sabemos entonces que al ser partículas del mismo tipo de carga, la fuerza que ellos van a ejercer entre sí pues va a ser de repulsión. Sabemos que esa fuerza va a desarrollarse sobre esta línea de acción de fuerzas. Entonces, podemos calcular la magnitud de la fuerza eléctrica. ¿Sí? Directamente podríamos decir. Vamos a hacerlo, de hecho, vamos a hacerlo como si no supiéramos que se van a repeler. ¿Listo? Vamos a hacerlo de esa otra manera. Vamos a decir, esta es la partícula 1 y esta es la partícula... Hola Juan, ¿me escucha? Sí, Mateo, lo escucho, pero lo escucho con eco. Entonces no sé si de pronto tiene algún parlante prendido o alguna cosa. No, entonces ahorita pregunto. Ok. Bien. Entonces, si tenemos esas dos partículas cargadas, yo puedo establecer entonces el vector unitario. Vamos a ponerlo por aquí. R1, 2. Sabemos que si pusimos ese vector unitario ahí, podemos tener entonces aquí esa fuerza F1, 2. Vamos a determinar simplemente la magnitud entre esas dos, de la fuerza que esas dos partículas ejercen entre sí. Sabemos que si determinamos la una, inmediatamente tenemos el valor de la otra. Entonces, digamos, aplicando la ley de Coulomb. Sí, Daniela. Juan, es que ese vector unitario me confunde un poquito. ¿Siempre va en esa dirección? O por ejemplo, si yo lo pongo en la dirección contraria, entonces la fuerza 1, 2 va en la dirección contraria. El vector unitario siempre apunta de una partícula cargada hacia la otra. ¿Sí? Pero entonces mira que el vector unitario, dependiendo de cuál de las partículas cargadas yo estoy analizando, va a tener el sentido distinto. ¿Cómo así? Este es el vector unitario 1, 2. El vector unitario 2, 1 sale de aquí, de la partícula 2, pero apunta hacia la partícula 1. O sea, en el mismo sistema yo puedo tener vectores unitarios apuntando en la dirección que yo quiera. Si solamente tengo dos partículas, van a apuntar de una hacia la otra. Entonces, si es un sistema de dos partículas, es lo mismo tener el 1,2 que el 2,1. En este caso, sí.
Lo importante, ¿qué es lo importante? Tener en cuenta que la respuesta que yo voy a obtener acá va a estar determinada con respecto al vector que tomé. ¿Listo? O sea, este vector es el que me va a decir si mi sentido de la fuerza es este que corresponde o es en el sentido opuesto. Vamos a hacer el ejemplo y después hacemos ejemplos donde tengamos situaciones un poquito más complejas para que veamos la funcionalidad y las posibilidades que tenemos si tomamos estos vectores de esta manera. Mateo, ahora sí. ¿Ahora sí me escucho bien o todavía? Sí, lo escucho perfecto. Ah, vale. Le quería preguntar si la permitividad del vacío también se puede llamar permitividad eléctrica, que es como la que yo he visto por ahí. Se conoce como permitividad eléctrica, exactamente. El nombre completo es permitividad eléctrica del espacio libre, porque digamos al espacio, a lo que nosotros llamamos vacío, es un término muy vago, ¿cierto? Es un término que no es correcto, se le llama espacio libre, o sea, es la zona donde no hay materia, la llamamos espacio libre. ¿Listo? Entonces, a este término epsilon 0 es precisamente la permitividad eléctrica del espacio libre. Ah, vale, vale. Simplemente permitividad del espacio libre, ¿cierto? Vamos a ver más adelante cuando veamos magnetismo que hay otra constante fundamental que se conoce como la permeabilidad. Entonces, cuando hablamos de permitividad, estamos hablando de campos eléctricos. Cuando hablamos de permeabilidad, estamos hablando de campos magnéticos. Pero con calma, vamos paso a paso. Primero, describamos estas situaciones eléctricas y luego llegamos al magnetismo. Entonces, miren que lo que tenemos aquí, si yo quiero determinar la fuerza F1,2, de acuerdo a la fórmula que presentamos arriba, es la carga del uno por la carga del otro sobre la distancia que hay entre los dos por la constante de Coulomb en la dirección del vector R1,2. Listo. Ahora, esto expresado en lo que tenemos aquí, F1,2. La carga de 1 es la carga del protón. ¿Cuánto es la carga de un protón? ¿Quién recuerda? 1.602 por 10 a la menos 19, creo. Pues 1,602. Recuerden que en el sistema internacional, separador decimal es la coma. 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios es la del 1. La del otro, la misma historia, 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Miren que acá tuve en cuenta el signo de la carga, ¿cierto? Esto es positivo y esto es positivo. Tenemos la distancia al cuadrado. La distancia la llamamos simplemente D. D al cuadrado. Y la constante de Coulomb, vimos que era 8,99 por 10 a la 9. Y las unidades eran newtons por metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Si no me acuerdo, simplemente reviso acá. Yo tengo que cancelar los coulombios, otros coulombios y estos metros cuadrados que tengo acá y me tiene que dar newton. Entonces ahí me acordé de cuánto era estas unidades que tengo que tener aquí. Y como es un vector, en la dirección del vector R1,2. De acá ya tengo esa característica vectorial. Tengan cuidado porque si no ponen esta última parte, sino que simplemente lo dejaron sin esto, es como si fuera un valor numérico con unidades, que sería la magnitud. Sería simplemente la magnitud, exactamente. Necesito ponerle este señor, que es el que me dice que es un vector. ¿Listo? Alternativamente, ustedes podrían haber dicho, no, es que esto es la magnitud, pero entonces o no le ponen esta flecha de aquí arriba o lo meten entre barritas para indicar que es la magnitud. Cualquiera de esas formas es válida. Pero ya desaparece el vector. Ahí ya desaparecería el vector, exactamente. Ya le quito el vector R1,2, el unitario. En caso de que no lo ponga, listo. Hasta el momento no le vamos a quitar el vector unitario y lo vamos a seguir manteniendo vector aquí, para que no tengamos, digamos, inconvenientes. Bien, cuando hacemos
Entonces, uno puede decir que dependiendo del resultado de la magnitud, que sea positivo o negativo, es lo que va a indicar el sentido del vector fuerza, ¿cierto? Sí, Sin señor. importar el sentido en el que viene el vector director inicialmente. El vector unitario. El vector unitario, exacto. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros decir, o sea, el juego del vector unitario es que ese vector unitario no cambia, pero el signo de multiplicar estas dos cargas o de multiplicar los objetos que están cargados es el que me va a decir si la fuerza va en la dirección del vector unitario o si va en el sentido que va el vector unitario que tomé o va en el sentido opuesto. Entonces, ahí ya yo me olvido de se atraen, se alejan, no, simplemente matemáticamente esta formulación me dice cuál de los sentidos es el que va a tener la fuerza 1, 2. Entonces, si yo tengo cuidado con eso, no voy a tener problemas a la hora de solucionar ningún ejercicio que implique este tipo de situación. Entonces, esa fuerza F12, cuando yo hago el cálculo, obtengo 2,31 por 10 a la menos 28, acá sobre d al cuadrado, porque d todavía no lo he quitado. Y las unidades que voy a tener entonces acá son precisamente Newton. ¿Sí? Esa es la magnitud de esa fuerza que voy a obtener allí. Profe, esa es la menos 38, ¿no? A la menos 38. Ah, mentira, ya vi que multiplico lo otro. Ya. Sí, no, estamos multiplicando todo con todo. Y el 19 al cuadrado y otra vez por el 9. Sí, creo que sí me dan. Listo. Ahora bien, cuando nosotros vamos a determinar la atracción gravitacional, pues necesitamos conocer la masa. O sea, dejemos este por aquí. Este con asterisco. Necesitamos conocer dos cosas que no hemos todavía discutido. Una es cuánto es esa constante de gravitación universal. Esa G es 6,67 259 por 10 a la menos 11. Y las unidades de este señor es metros al cubo sobre segundo al cuadrado por kilogramo. Que son unidades un poquito feas, pero esto pues aproximadamente es 6,7 por 10 a la menos 11. Y las unidades metro cubo, segundo cuadrado, kilogramo. Tengan también cuidado, por ejemplo, con el kilogramo, que uno de los errores más comunes cuando se están expresando las unidades es dejar que esa K se me vuelva una K mayúscula. Y esa K mayúscula en el sistema internacional representa la unidad de temperatura, la unidad fundamental de temperatura, que es el Kelvin. No el grado Kelvin, el Kelvin. Entonces, si lo pongo en mayúscula, es como si estuviera teniendo Kelvin por gramo. Entonces, para que de pronto no cometan ese error en la forma funcional o al escribir esto. Entonces, esto es la constante de gravitación. Universal. Bien. Y la otra es la masa del protón. Creo que la masa del protón la mencionamos en la clase anterior, pero por acá vamos a escribir. Es de alrededor de 1,7 por 10 a la menos 27 kilogramos. Listo, esa es la masa del protón. Si entonces vamos a determinar cuánto es la atracción gravitacional entre esos dos protones, que están separados a una distancia de, entonces nosotros simplemente aplicamos esa ley de gravitación. Sabemos entonces que la magnitud de la fuerza gravitacional entre las partículas 1 y 2, tienen que la voy a poner de una vez así. Yo sé que ya es atractiva, la voy a poner como magnitud. Es entonces la masa del 1, 1,7 por 10 a la menos 27 kilogramos, por la masa del otro, al cuadrado, ¿cierto? Como si multiplicáramos esto otra vez por sí mismo, multiplicado por la constante de gravitación, que es 6,7 por 10 a la menos 11, metro cúbico, segundo cuadrado, kilogramo,
y dividido la distancia al cuadrado. Y esto me da 1,87 por 10 a la menos 64 sobre d al cuadrado newtons. Entonces, si observamos las magnitudes de las fuerzas eléctricas comparados con las fuerzas, esto llamémoslo doble asterisco. Si comparamos este valor que tenemos acá, que es un valor muy pequeñito, pero está en una potencia o en un exponente a la menos 28, y observamos este que también es muy pequeñito, que son valores de fuerza, nos daremos cuenta que entonces la relación entre una y la otra, la fuerza eléctrica o la magnitud de la fuerza eléctrica con respecto a la magnitud de la fuerza gravitacional, es del orden de 1,2 por 10 a la 36, al dividir una en la otra. Quiere decir que la fuerza eléctrica es 36 veces, 36, no 36 veces, 36 órdenes de magnitud mayor. Que la fuerza gravitacional. Fuerza eléctrica, 36 órdenes de magnitud mayor que fuerza gravitacional. Listo. Y es por esa razón que en la clase anterior yo les dije, si las partículas cargadas o los objetos van a tener esa característica, van a tener masa y van a tener carga. Pero las fuerzas, la interacción gravitacional es tan pequeña, tan despreciable, que esencialmente es como si no tuvieran masa. Es como si no consideráramos el efecto gravitatorio de las partículas. ¿Está bien? ¿Alguna inquietud? Bueno, una de las cosas que aquí quiero hacer notar es esta. Miren que acá expresamos la fuerza eléctrica en magnitud, pero no le pusimos el vector. ¿Sí? Y nadie me hizo caer en cuenta de mi error. No están pendientes. Aquí, ¿qué debemos poner? El valor absoluto a F12. Le podemos poner el valor absoluto a F12, pero sería mucho más adecuado si lo que hacemos es recordar que esto es en la dirección del vector R12, ¿cierto? O sea, esta fórmula en verde vendría hasta aquí. Profe, una pregunta, porque el compañero dijo F12, o sea, ¿también está bien decir el valor absoluto? También estaría bien decir esto, F12, así. Ahí sí sería 2,31 por 10 a la menos 28 newtons sobre d al cuadrado. ¿Sí? Ahí también estaría bien. Pero porque le puse magnitud a Sí, este. ese símbolo ya no significa valor absoluto, sino norma. Exacto, la magnitud del vector. ¿Sí? O sea, las barritas que nos indican valor absoluto serían las que nos indican la magnitud vectorial. Ah, bueno, pero entonces con la magnitud ya no tendríamos que ponerle pues el vector unitario, ¿era a lo que se refería o qué? No, porque en este caso de este problema nos interesaba era comparar las magnitudes precisamente de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional. Si únicamente estuviéramos interesados o si estuviéramos únicamente queriendo conocer la fuerza eléctrica, tenemos que tener cuidado con la característica vectorial porque en ese caso, de acuerdo al signo de las cargas, el resultado que vaya a obtener puede estar en la dirección y sentido de mi vector unitario o en el sentido opuesto. ¿Listo? Entonces Ya. miren que lo que obtuvimos acá es precisamente un valor positivo, porque si esto acá es distancia al cuadrado, la distancia es positiva y la distancia al cuadrado pues va a ser positiva. Entonces esta magnitud de acá o esta cifra va a ser positiva. Quiere decir
que efectivamente la fuerza F12 va en el mismo sentido del vector R12. Si nos devolvemos, el vector R12 lo tomamos hacia allá. Lo podríamos haber hecho con el otro vector, con el vector 2,1, pero entonces hubiéramos obtenido la fuerza 2,1, o sea, la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. ¿Listo? Daniel. Profe, qué pena, no entiendo ahí, porque, pues, si se supone que son de cargas iguales, no debería ser el resultado en dirección opuesta al vector unitario, porque se repelen. Por eso, mira que el vector unitario lo estoy apuntando hacia allá. Entonces, si esta es la posición de la carga, esta carga va a sentir que la están empujando para allá. Esta es la fuerza que está sintiendo esta carga. Si hago el caso contrario, es decir, si mi vector unitario hubiera sido este de acá, R21, mira que es el mismo vector, es un vector unitario también, pero que parte de la carga 2 y apunta hacia la carga 1. Entonces, por eso cambié los subíndices. Entonces, la fuerza que voy a obtener empleando ese vector va a ser la fuerza 2,1. Entonces, mira que si lo hubiéramos hecho con ese otro vector unitario, hubiéramos encontrado también un valor positivo, queriendo indicar que esta fuerza y el sentido que le estamos dando es paralelo o es la misma, en el mismo sentido que apunta este vector. Entonces también hubiéramos tenido un valor correcto. Ahora, si ya nos olvidamos de los vectores unitarios y nos quedamos con las fuerzas que ya sabemos que van en esas direcciones, mira que lo que está ocurriendo con este protón y con este protón es que efectivamente ellos tratan de separarse, porque cada uno siente fuerzas que hacen que esa distancia de incremente. ¿Sí? Es decir, lo que calculamos ahí fue la repulsión es decir, lo que siente 2 respecto a 1. Exacto. O sea, Ya, estaba es lo confundido que con eso. sientemos por el efecto de la presencia de uno. O lo que siente uno por efecto de la presencia de dos. Entonces, mira que acá fue como lo definimos cuando escribimos F y J. Dijimos la fuerza que la carga I ejerce en la carga J. ¿Sí? Entonces, ya con eso yo creo que, o sea, simplemente como revisando esa configuración, ese ejercicio que estamos tratando de hacer allí, es un poco más fácil como de determinar. ¿Listo? Listo, Juan, gracias. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Juan, ¿me dejas ver el último pedacito del ejercicio, por favor? Claro, esto. Ay, gracias. Listo, profe, gracias. Juan. Bueno, otra de las cosas que es importante considerar es, por ejemplo, el hecho de que los átomos están hechos pues, de partículas que están cargadas entre sí. Ustedes saben, por ejemplo, que en el núcleo de los átomos, entonces, los protones están muy cerca. Sin embargo, para que esos protones estén así de cerca, si ya sabemos que los protones se quieren alejar entre sí, miren que no sería posible tener materia si solamente tuviéramos fuerzas eléctricas. Entonces allí es donde aparecen las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza que explican cómo cargas positivas pueden estar tan cerca y pueden mantenerse entonces o pueden garantizar que se mantengan esas partículas subatómicas unidas entre sí. ¿Sí? Vamos a suponer que no conocemos de la presencia de esas fuerzas adicionales, ¿cierto? Ustedes saben entonces que, por ejemplo, un átomo de helio, un núcleo de helio,
El helio tiene 2 protones y tiene 2 neutrones, ese núcleo. Entonces acá tenemos protón, protón, y acá vamos a tener un neutrón y un neutrón. Eso sería mi núcleo de helio. El tamaño de ese núcleo de helio es de aproximadamente 1 por 10 a la menos 15 metros. O un femtómetro. O sea, esas partículas, esos átomos están allí exageradamente cerca entre sí. A este tipo de partículas, o a este núcleo de helio, cuando no tiene los electrones, se le conoce como partículas alfa. Entonces, simplemente un núcleo de helio sin los 2 electrones que harían que tuviéramos un átomo de helio. Si uno supusiera que únicamente va a tener fuerzas electrostáticas o fuerzas eléctricas entre esas partículas, miren que inmediatamente esas partículas sentirían una fuerza de repulsión. Y esa fuerza de repulsión, si yo conozco la masa de uno de esos protones, me permitirían, por ejemplo, determinar cuánto puede ser la aceleración. Recuerden que la fuerza yo la puedo expresar en términos de la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces yo podría, a partir de acá, determinar que la aceleración es la fuerza sobre la masa. En este caso estamos hablando de que si esto fueran fuerzas eléctricas, estamos hablando de la fuerza eléctrica y esto sería la masa del protón. Miremos, por ejemplo, de qué órdenes de magnitudes podrían llegar a ser esas aceleraciones. ¿Listo? Sabemos entonces que esto sería la fuerza eléctrica. Tenemos entonces el producto, este que obtuvimos aquí, que es precisamente, esta sería la fuerza eléctrica que tendríamos. Pongámosle, en lugar de d al cuadrado, pongamos la distancia del radio, del diámetro del núcleo. Entonces tenemos 2,31 por 10 a la menos 28. Estos serían entonces, para que me dé dimensionalmente correcto, lo voy a poner antes de aplicarle la distancia aquí abajo. Listo. Serían columpios cuadrados por faradio metro. Ese faradio, recuerden que salió también de por aquí, de cuando estábamos expresando ese epsilon sub 0 en términos de faradio. Y acá vamos a poner en la parte de abajo esa distancia al cuadrado. Entonces 1 por 10 a la menos 15 metros y todo esto al cuadrado. Entonces sería la fuerza eléctrica que van a experimentar. Y en la parte inferior la masa del protón. Y la masa del protón 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces si hacemos ese cálculo, vamos a moverlo un poquito. Si hacemos este cálculo y determinamos esa aceleración, esto me daría del orden de 1,24 por 10 a la 39 metros por segundo cuadrado. Recuerden que la simple atracción gravitacional en la Tierra es de 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces miren el orden de magnitud, ¿cierto? Estamos hablando de 38 órdenes de magnitudes más grandes. La aceleración con la cual esas dos partículas tratarían de separarse. Entonces, claramente, no es por efecto de las fuerzas eléctricas ni de las fuerzas gravitatorias, esas partículas cargadas se mantienen juntas en un núcleo de un átomo. Se mantienen juntos a partir de fuerzas nucleares, que obviamente pues está por fuera del alcance de este curso, pero a esta, por ejemplo, se le conoce como la fuerza fuerte o la fuerza nuclear fuerte. Entonces, digamos, las partículas o los protones de los átomos
no se mantienen juntos en el núcleo, por interacciones gravitatorias o eléctricas. Lo hacen por fuerza nuclear fuerte. Esa es la razón por la cual se mantienen las partículas unidas. Sin embargo, si tuviéramos un átomo y estamos analizando una situación en la cual, por ejemplo, tenemos un electrón orbitando simplemente un protón, esas dos partículas también allí van a sentir una atracción entre sí. ¿Cierto? Yo puedo determinar cuánto es, por ejemplo, la fuerza que un electrón está experimentando cuando está en las cercanías del núcleo, en el caso del átomo de hidrógeno. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Hablemos de la fuerza del electrón. La fuerza eléctrica del electrón en el átomo de hidrógeno. Listo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a ir a idealizar y vamos a decir, bueno, el átomo de hidrógeno pues es como una región aproximadamente esférica, donde por acá en el centro voy a tener entonces una carga positiva, un protón, y por acá en alguna parte del espacio, alrededor voy a tener una carga negativa, un electrón. Vamos a ponerlo ahí por aquí. A partir del conocimiento de la mecánica cuántica es posible determinar cuánto es el radio más probable al cual vamos a encontrar un electrón alrededor de un protón en la situación de un átomo de hidrógeno. Nosotros simplemente lo vamos a asumir como un hecho, no como una probabilidad, sino que vamos a decir el radio entre el protón y el electrón es de 5,29 por 10 a la menos 11 metros. Pues, conocida esa distancia, esta distancia RP, entonces vamos a querer calcular, por ejemplo, cuánto es esa fuerza. De antemano ya podríamos saber incluso en qué dirección debería ser la fuerza, ¿cierto? ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, pues se atraen. ¿Cierto? Ya sabemos que se van a atraer. Vamos a suponer que no sabemos, ¿sí o no? Y si no sabemos, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Tendríamos que, por ejemplo, asumir un vector unitario. Vamos a decir, mi vector unitario va a ser este, vector unitario, que va del protón al electrón. ¿Sí? Y la fuerza que el protón ejerce en el electrón, digamos que es una fuerza que va hacia allá. Esta es la fuerza que el protón ejerce en el electrón. Miren que simplemente arranco asumiendo el mismo sentido, pero luego el caso matemático me va a decir si esa fuerza que yo tomé, al solucionar la matemática, puedo obtener si esa fuerza que yo tomé va a estar realmente apuntando en esa dirección, ¿sí o no? Entonces miren que aquí, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, entonces, según la ley de Coulomb, la fuerza del protón, la fuerza que el protón ejerce en el electrón, no es otra cosa que ¿quién? Daniela. Juan, perdón, ¿me puedes repetir por favor dónde sacaste el RPE? Es de 5,29. Ese 5,29 sale de la mecánica cuántica. Aquí es simplemente como un dato que nos está dando el problema. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, entonces, miren que si aplicamos esa ley de Coulomb, estamos diciendo, sería la carga del protón multiplicado por la carga del electrón multiplicado por la constante de Coulomb sobre la distancia RP al cuadrado en la dirección
de mi vector unitario RP. Todo haciéndolo en términos de lo que el problema me está dando, pero que no conozco, ¿cierto? Miren que acá entonces, esa fuerza que el protón ejerce en el electrón no es otra cosa que ¿quién? La carga del protón. Entonces vamos a ponerla acá, positiva de una vez. 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. La fuerza, la carga del electrón, negativa, 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. La constante de Coulomb. ¿Quién recuerda cuánto es la constante de Coulomb? 8, ¿8, qué? 99 por 10 a la 9. Por 10 a la 9. Y las unidades. Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, sobre esa distancia que pusimos allí, que es 5,29 por 10 a la menos 11 metros. Profe, y el vector arriba. Y el vector, exactamente. Y vamos a poner el vector RP. Perfecto. Listo. Entonces miren que cuando hacemos la operación, el producto entre este y este me da un signo negativo. Entonces, esa fuerza entre el protón y el electrón, aquí de entrada me va a dar un signo menos. Y el producto o la fuerza que vamos a obtener es de 8,24 por 10 a la menos 8 newtons en la dirección del vector RPE. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Esos dos términos o esas dos características, miren lo que me está diciendo. Yo tomé RPE apuntando desde aquí hacia allá, pero la fuerza va en la dirección de menos RPE. ¿Y quién es menos RPE? Menos RPE, pues es el mismo vector, pero que apunta en la otra dirección. Esto es menos RPE. ¿Sí o no? Realmente, la fuerza eléctrica entre el protón y el electrón no va en esta dirección, sino que tiene que ir en la otra. O sea, mi versión ya corregida tiene que apuntar con mi fuerza. Vamos a ponerla en otro color para que no me quede el mismo. Vamos a ponerla en rosado. ¿Qué carajos? Esta es la fuerza que el protón ejerce en el electrón. El protón trata de atraer al electrón hacia sí. Y viceversa. El electrón trata de atraer al protón. Entonces, van fuerzas que tratan de atraerse mutuamente. ¿Sí o no? ¿Alguna inquietud? Daniel. Pues sí, profe, ¿por qué no colapsan? Precisamente por esas fuerzas que tienen los átomos, esas fuerzas de las que no hacen parte del contenido del curso. ¿Sí? Lady Johanna. Profe, es que estoy viendo en el dibujo que estaba haciendo que usted pinta la fuerza PE en rojo hacia un lado y luego vuelve y pinta la fuerza PE hacia el otro. ¿No debería ser EP una de las dos? Lo que estaba queriendo indicar allí es que precisamente esta fue la suposición inicial que yo tomé. Ok. Esta fue la suposición inicial, ¿cierto? Entonces, pongámoslo así, suposición inicial, pero realmente esta, a la que llegamos acá, es la fuerza calculada. O sea, el sistema, la operación aritmética que hicimos allí para determinar la magnitud de la fuerza, además nos indicó que el sentido va en el sentido opuesto al que originalmente habíamos
asumido. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Voy a dejarles aquí un primer tema para que arranquemos la próxima clase con eso. Vamos a suponer entonces qué pasa cuando se añade una tercera carga. Entonces acá teníamos una primera carga puntual Q1. Acá tenemos una carga puntual. No, pongámoslo por aquí. Digamos Q2. Y acá voy a poner una carga puntual Q3. ¿Qué tenemos que hacer? Les dejo eso de inquietud para que ustedes piensen y empecemos la siguiente clase discutiendo qué hacemos allí. ¿Listo? Profe, eso no sería como un problema de 3 cuerpos. Eso es lo que quiero que ustedes piensen en estos 2 días. Y el próximo jueves discutimos al respecto. ¿Listo? Listo, Juan. Listo, Juan, muchas gracias. Es más, les voy a dar una ayuda adicional. Voy a poner acá, esta carga de acá es positiva. Pongámosle a esta carga también positiva y a esta hagámosla negativa. Entonces empezamos la clase con esa situación. ¿Listo? Voy a parar entonces la grabación.